Buenos días, hoy llegamos a nuestra última clase a distancia en la cual vamos a terminar también con un tema y vamos a terminar también con un personaje. Hoy vamos a ver el capítulo 24 del libro de Génesis, donde vamos a ver el último capítulo de la vida de Abraham y vamos a cerrar con él también el tema que estamos viendo acerca de la soberanía de Dios. En los dos capítulos anteriores hemos visto cómo es la soberanía de Dios y cómo la soberanía de Dios actúa en la vida de Abraham. Y en el día de hoy vamos a ver cómo es la respuesta de los seres humanos a la soberanía de Dios. Vamos a ver una circunstancia de intercambio de personajes. Abraham y Sara van a dar paso a Isaac y Rebeca en la historia bíblica, y en el día de hoy nos encontramos en uno de esos episodios intermedios. En el capítulo anterior Sara había muerto y en este capítulo vamos a ver cómo Abraham habla con un siervo de su casa para buscar una esposa para Isaac, y al final del capítulo Isaac y Rebeca se casarán. Esto es previo al capítulo 25, donde ya se nos relata la muerte de Abraham y el comienzo de la historia también de Isaac. Y vamos a terminar en el día de hoy con este tema que estamos viendo acerca de la soberanía de Dios en la vida de Abraham. Recordad que estamos conociendo más a Dios a través de esa descripción que Dios hace delante de Moisés en esa zarza ardiendo, donde le dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a través de la vida de Abraham hemos visto cómo es Dios, y terminamos en este final de la vida de Abraham viendo que Dios es soberano y viendo que Él gobierna sobre todas las circunstancias, y vimos cómo es esta soberanía de Dios a través de ese sacrificio que Dios le pide a Abraham de Isaac. Vimos también cómo Dios ha actuado de manera soberana para llevar a cabo sus planes y cumplir su promesa. Eso lo vimos en el capítulo anterior cuando vimos la muerte de Sara. Y en el día de hoy vamos a ver cuál debe ser la respuesta del ser humano ante la soberanía de Dios. Porque como seres humanos tenemos una tendencia natural a no gustarnos el de arriba, no gustarnos los gobiernos, somos bastante reticentes a los que gobiernan, los criticamos bastante y no nos suele gustar mucho que se metan en nuestros asuntos. Así que vamos a ver cómo reaccionan los personajes de este capítulo 24 de Génesis a la soberanía de Dios. Este capítulo 24 es un capítulo donde nos van a introducir muchos personajes que se van a quedar con nosotros de aquí hasta final de Génesis, entre ellos Isaac y Rebeca, que son tremendamente importantes, aunque la historia de Isaac es quizás la más pequeña de todos los patriarcas. Es mucho más amplia la de Abraham, es muy amplia la de Jacob y la de José, pero la de Isaac son apenas 3 o 4 capítulos. Aún así, vamos a ver cómo su historia es tremendamente importante, sobre todo como padre de Jacob, al que luego Dios le llamará Israel. También se nos presenta a la familia de Rebeca y entre ellos a Labán, que va a ser muy importante luego en la vida de Jacob. Lo que vemos es la preocupación de Abraham por la vida de Isaac. Abraham sabe que es mayor, sabe que no le quedan muchos años de vida, y entonces quiere arreglar todas las cosas para dejar la vida de Isaac ya preparada para que él sea su sucesor. Y algo que tenían que hacer todos los padres es preparar el matrimonio de sus hijos. En aquella época los hijos y las hijas no escogían con quién casarse, sino eran los padres que arreglaban los matrimonios. Y esto es lo que va a hacer Abraham. Abraham quiere arreglar el matrimonio de Isaac, porque el miedo que tiene Abraham, si él muere antes, es que Isaac acabe casándose con alguien de Canaán. Y si se casaba con alguien de Canaán, corría el peligro de adquirir las costumbres de los cananeos, y a Abraham no le gustaba eso. Abraham sabía que él había sido llamado a ser diferente, a estar apartado de los pueblos cananeos, a no copiar sus costumbres. Sabía que lo que estaban haciendo esos pueblos estaba mal y a Dios lo ofendía. Entonces el interés de Abraham es que Isaac no se case con alguien de cananeo. Entonces idea un plan, que es enviar a su siervo mayor, el cual no se nos dice cuál es el nombre, y enviarlo a la tierra de donde él vino, la tierra de Ur, y allí pues buscar dentro de la familia de Isaac alguna chica con la cual Isaac pudiese casarse. Y todo este capítulo es ese recorrido, el recorrido que va a hacer el siervo. Es solo un capítulo, son 67 versículos, pero realmente tenemos que pensar que pasó un periodo de tiempo tremendamente grande. Este siervo tuvo que recorrer en aquella época, con los medios de transporte de aquella época, miles de kilómetros hasta llegar a la tierra donde Abraham había venido, y luego otros miles de kilómetros en volver. Entonces podemos pensar que aquí ha pasado meses, incluso algún año, en que se produce todo este periodo de tiempo. A veces es muy fácil para nosotros leer a ciertos capítulos de la Biblia y ver cómo Dios obra, porque
En el mismo capítulo vemos el inicio, el principio y el fin, pero realmente tenemos que pensar que estos capítulos abarcan periodos de tiempo muy grandes. Y a través de este capítulo vemos un poquito lo que vimos en la clase anterior, cómo Dios obra de manera soberana para llevar a cabo sus planes. Dios quiere que Isaac se case con Rebeca, y entonces va a preparar todo de manera adecuada para que esto sea así. Hay tres personajes en esta historia que van a responder a la soberanía de Dios. Uno es Abraham, el otro es este siervo, y luego está tanto Betuel como Labán, que son el padre y el hermano de Rebeca, que ellos también van a responder a esta circunstancia que está ocurriendo. Y vamos a ver a través de este capítulo cómo debemos nosotros también responder a la soberanía de Dios. Y vamos a ver cómo la manera correcta de enfrentar esta soberanía es a través de confiar en ella, de adorar a Dios por su soberanía y de obedecerla sin rebeldía. Y lo primero que vemos con Abraham es que Abraham confía en la soberanía de Dios. Pues como hemos dicho, Abraham ya era mayor, ya se enfrentaba a los últimos años de su vida, así que habla con el siervo mayor que tiene. Escoja al siervo mayor porque no es de más confianza. Pues este siervo es el encargado de tener que buscar una esposa para Isaac. Y resulta que la conversación que tiene con Abraham es bastante curiosa. Abraham le dice que vaya a buscar una mujer a la tierra de sus padres, porque no quiere que se case con una chica de aquí de Canaán. Y cuando este siervo le pregunta, bueno, voy a ir allí, pero no puedo obligar a esa chica a venir. ¿Qué pasa en el caso que esa chica se niegue a querer venir conmigo para casarse con Isaac? Entonces el siervo le plantea, bueno, ¿quieres que coja a Isaac y que me lo lleve para allí? Y entonces Abraham dice que de ninguna manera, porque Dios le había dado la tierra de Canaán y Abraham confiaba plenamente en que Dios cumpliría su promesa. Y cumpliría su promesa dándole una esposa para Isaac. Y si no era él el que la iba a encontrar, Dios ya le daría una esposa. Pero él iba a intentar que esa esposa fuera de su propia familia. Entonces, lo primero que vemos es que Abraham confía en Dios, confía después de todo lo que ha vivido en su vida en que Dios va a cumplir la promesa, una vez que él se muera, va a cumplir la promesa en Isaac de darle una gran nación. Y esa gran nación no iba a vivir en Ur de los Caldeos, de donde Abraham venía, ni iba a vivir en Egipto, sino que iba a vivir en la tierra de Canaán. Entonces era primordial que Isaac se quedara en Canaán. Bajo ningún concepto, Abraham quiere que Isaac se vaya de Canaán porque él confía en que Dios va a cumplir su promesa. No sabe de qué manera puede ocurrir, entonces él confía plenamente en Dios. Él quiere que esta chica venga de Ur de los Caldeos para casarse con Isaac, pero aunque no viniera, Abraham no va a dejar de confiar en que Isaac tiene que quedarse en Canaán para cumplir la promesa de Dios. Así que lo que primero vemos es cómo la soberanía de Dios tiene que hacernos confiar en Dios. Confiar en que Él siempre va a obrar de la mejor manera para cumplir sus planes y para cumplir sus promesas. Y en muchas circunstancias de la vida pasamos como Abraham, momentos de incertidumbre, momentos de donde no sabemos qué va a ocurrir, porque pensemos que Abraham es un hombre de fe, es un hombre que vive con una promesa, pero es un hombre que vive con una promesa que nunca va a haber cumplida. Pasarán cientos de años antes de que se cumpla esa promesa de una nación grande que va a poseer la tierra de Canaán, y Abraham nunca va a verlo. Entonces Abraham tiene que vivir en fe constantemente. Y lo que está aquí transmitiendo es que él confía plenamente en Dios, confía plenamente en que va a cumplir su promesa. No sabe de qué manera, no sabe qué circunstancias va a ocurrir. Él va a hacer todo lo que esté en su mano, pero aunque lo que esté en su mano se escape, él confía en que Dios obrará soberanamente para cumplir su plan. Y esto es lo primero que nos tiene que hacer reflexionar la soberanía de Dios, confiar en Él, confiar en su palabra, confiar en que Él va a obrar. Y quizás vivimos en un mundo de muchas incertidumbres, vivimos en un mundo donde no sabemos lo que va a pasar mes tras mes, y parece que cada mes las cosas van cambiando constantemente y hay mucha incertidumbre, pero nosotros en mitad de esta incertidumbre podemos confiar en la soberanía de Dios, porque Él gobierna y Él obra y Él tiene poder para cumplir todo lo que Él se proponga hacer. Entonces no hay nada que se pueda escapar de su plan, no hay nada que se vaya, no hay ninguna cosa que le coge por sorpresa y que parece que va a trastocar los planes de Dios, sino que Dios tiene un plan trazado y Él lo va a cumplir. Así que podemos confiar en cada una de sus promesas, igual que Abraham confió en las promesas de Dios. Lo segundo que vemos es que la soberanía de Dios, esto lo vamos a ver a través de la circunstancia de lo que pasó este siervo de Abraham, la soberanía de Dios tiene que llevarnos a adorarle a Él.
Entonces el relato de este capítulo 24 nos sigue narrando cómo este siervo pues se aprovisionó de joyas, de propiedades, de bastantes camellos, porque quería ir a aquella tierra, aparte de con las suficientes provisiones. Y tenemos que pensar que él no viajó solo. En aquella época nadie viajaba solo, solo se nos nombra a él porque él era el representante de Abraham, el que tenía la capacidad de negociar y de hablar y de intentar convencer a esta chica de que viniese a casarse con Isaac. Pero montó una caravana de personas que fueron hacia la ciudad de Nacor, el hermano de Abraham. Y cuando él, tenemos que ponernos en la piel de este hombre, realmente él estaba en una circunstancia bastante complicada, porque ¿cómo va a hacer para encontrar a estas personas en una época donde no podías poner Google Maps para saber dónde está la casa de tal persona, sino que tenías que desplazarte hasta allí, hablar con ellas, buscar dentro de su familia a alguien que quisiera casarse y convencerlo para que viniera? Entonces, probablemente todo este hombre se pasó pensando y orando todo el trayecto hasta que llegó cerca de la ciudad de Nacor. Así que cuando estaba en un pozo, después de todo el viaje, una de las paradas que hizo cerca ya de la ciudad de Nacor, oró a Dios. Todo lo que hizo este siervo fue orar a Dios y plantearle: mira, quiero que seas tú el que escojas qué mujer es la que tiene que ser la esposa de Isaac, así que me voy a acercar a ese pozo y la primera mujer que me ofrezca darme agua a mí, y una vez me ha ofrecido dar agua a mí, le ofrezca dar agua, a sacar agua para dársela a los camellos que vienen conmigo, yo sabré que esa es la que tú has escogido, y a esa le ofreceré que se venga a ser la esposa de Isaac. Así que se sentó en el pozo esperando, y cuando pasó una chica que pasaba por allí apacentando los rebaños de su padre, esta chica le ofreció agua. Entonces ya podemos imaginaros la cara de emoción de este siervo de que esto ya ha ocurrido después de haber orado a Dios, y después de ofrecerle agua, él se ofreció a sacar agua para sus camellos. Entonces este siervo se dio cuenta de que realmente Dios había bendecido su viaje, y entonces este siervo le preguntó a esta mujer: bueno, ¿tú de quién eres? ¿Quién es tu familia? ¿Quiénes son tus padres? ¿A dónde perteneces? Y entonces esta mujer le comentó que ella era Rebeca, que ella era nieta de Nacor, del hijo de Nacor que se llamaba Betuel. Y entonces este siervo se dio cuenta que Dios había bendecido de una manera tremenda su viaje. Y entonces, una vez se dio cuenta de que Dios había bendecido su viaje, este siervo dijo lo siguiente: bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi Señor, y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Fijaos qué palabras de alabanza. Aquí lo que está haciendo este siervo es alabar la soberanía de Dios, alabar cómo Dios ha hecho las cosas. Él ha hecho igual que su Señor, ha confiado en la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios ha respondido. Entonces lo que ocurre en la vida de este hombre es adoración a Dios por su soberanía. Y rápidamente Rebeca corre a la casa de su familia para explicarle lo que ha pasado, y reciben a este siervo, y este siervo les va a explicar todo lo que ha ocurrido. Pero lo que vemos aquí es adoración a Dios por su soberanía. Esto es lo segundo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida. Debemos adorar a Dios por su soberanía, adorar a Dios porque Él no cambia sus planes, y todo lo que Él promete lo cumple. Vivimos en un mundo donde una de las características que más se admiran o más esperan de una persona es que sea consecuente con sus palabras, ¿verdad? Que no sea una persona de doble ánimo, que una cosa, en un momento diga una cosa, luego otra, que diga una cosa en la cara y otra por la espalda. En cambio, Dios actúa de una manera íntegra, de una manera recta, y todo lo que dice lo cumple. No solo lo cumple porque quiere cumplirlo, sino porque tiene el poder para hacerlo y la voluntad para hacerlo, y lo hace. Entonces, la segunda respuesta que vemos en los seres humanos ante la soberanía de Dios es adoración. Y lo tercero que vamos a ver es aceptación de la soberanía de Dios. Entonces, cuando Rebeca va corriendo junto a su padre, junto a su hermano, a comentar lo que ha ocurrido, rápidamente tanto Betuel como Labán salen corriendo a buscar a este hombre para invitarle a que se quede en casa. Recordemos que están actuando igual que actuaba Abraham con los extranjeros, igual que actuaba Lot, también actúa así también con los visitantes en la ciudad de Sodoma y Gomorra. O sea, era una característica familiar a ser hospitalarios ante estas personas que están de viaje, y sobre todo sabiendo que eran siervos de un familiar suyo. Así que este siervo llegó
a la casa de Betuel y de Labán, y entonces este hombre, este siervo, le contó todo lo que había pasado. Le fue contando cómo Dios bendijo la vida de Abraham, cómo Dios ha cuidado de él en este viaje y cómo Dios ha obrado para elegir a Rebeca como la esposa de Isaac. Y entonces cuando está comiendo con estas personas, aunque lleva un largo viaje y ya se ha quedado un par de días en su casa, rápidamente les va a decir que no lo demoren más y que le dejen volver junto a Abraham, porque quiere compartir con Abraham esta alegría y quiere traer a Rebeca para Isaac. Y entonces este siervo le preguntó a Betuel y a Labán qué les parecía esto que estaba ocurriendo. Y la respuesta que ellos dan es realmente sincera. Ellos dicen: no podemos decirte que está mal ni que está bien. O sea, realmente ellos lo están aceptando. Ellos no... Lo que está diciendo tanto Labán como Betuel es que ellos no se van a oponer. Si Dios ha escogido a Rebeca para que fuese la esposa de Isaac, ellos no iban a hacer nada para evitarlo, porque ellos no tenían capacidad de decir si eso está bien o está mal, solo aceptarlo. Y eso es lo que vemos aquí, aceptación. No vemos en Betuel ni en Labán rebeldía. Betuel podía decir: no, es mi hija, no voy a dejar que se vaya. Pero ellos, fijaos que todo lo que van a hacer es aceptar la voluntad de Dios. Y entonces lo que van a hacer es llamar a Rebeca y preguntarle si se quiere ir si se quiere ir con este siervo para casarse con Isaac y realmente ser la mujer del patriarca de la familia. Entonces Rebeca responde directamente que sí. Y de esta manera vemos como Betuel y Labán aceptan la voluntad de Dios y permiten que Rebeca vaya a casarse con Isaac como Dios había escogido. Y esta es la tercera manera en que vemos cómo enfrentar la voluntad de Dios: aceptación. No ser rebeldes a ella, no enfrentarnos a ella, sino aceptarla tal como es. No pensando, no de una manera pasiva, no pensando, bueno, que Dios haga lo que le haga, a mí me da igual, sino reconociendo que Él es soberano para elegir lo que quiera elegir en cualquier momento y que sus caminos siempre son los mejores. La conclusión de ese texto es la boda de Isaac y Rebeca. Rebeca viene con el siervo montado en los camellos y a lo lejos, cuando está llegando a la tierra de Abraham, ve a Isaac, entonces le pregunta al siervo: bueno, ¿quién es ese hombre? Y el siervo responde: ese es mi siervo Isaac. Ellos se encuentran y rápidamente se casan, y acaba diciendo el texto: así se consoló Isaac después de la muerte de su madre Sara. O sea que la voluntad de Dios ha traído consolación a la vida de este chico que había perdido a su madre y sabe que estaba a poco tiempo de perder a su padre, que era también una persona muy mayor. Vemos como la voluntad de Dios ha traído consolación y ha traído bendición a la vida de tanto de Rebeca como también de Isaac. Y ante esta soberanía de Dios, nuestra respuesta tiene que ser como la que hemos visto en el día de hoy, una respuesta en confianza, no teniendo la soberanía de Dios como un elemento externo dañino, algo que nos pueda afectar a nosotros, sino algo que nos pueda bendecir a nosotros, teniendo la soberanía de Dios como un elemento en el cual confiar y descansar, porque sabemos que se va a cumplir siempre y sabemos que siempre va a ser lo mejor para nosotros. En segundo lugar, adorando a Dios por esa soberanía. Dios es soberano y se merece la adoración por todas las cosas. Y es soberano a la hora de cumplir sus planes y cumplir sus promesas. Y si nosotros descansamos en las promesas de Dios, como Abraham y como este siervo descansaba en la promesa de Dios, cuando esa promesa se cumpla, lo que va a haber en nuestra vida es adoración. Y en tercer lugar, respondiendo a la soberanía de Dios a través de aceptar la soberanía de Dios, no siendo rebeldes a ella, no escapando de ella, como por ejemplo hizo Jonás cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive. Dios quería salvar a los de Nínive, pero Jonás no quería que los de Nínive fueran salvos. Así que, ¿qué hace? Se opone a la soberanía de Dios, se opone a la voluntad de Dios y huye. Pero eso ya sabemos cómo acaba, ¿verdad? Con Jonás sufriendo, con Jonás dentro del estómago de ese pez y orando a Dios para que Dios lo libre. En cambio, lo que vemos en el capítulo de hoy, vemos la soberanía de Dios trayendo consolación y trayendo bendición a los seres humanos. Por eso debemos aceptarla, respetarla y alegrarnos porque la voluntad de Dios se cumpla.